Dale, contanos en principio muy brevemente qué consiste el proyecto. Bueno, el proyecto es la modificación del artículo 80 del Código Penal. Ustedes saben que había muchos proyectos presentados en el sentido de incorporar la palabra femicidio. Se decidió y se consensuó no incorporar la palabra femicidio, pero sí dentro de la figura del homicidio poner agravantes en cuanto se trate de violencia de género. Agravantes con un montón de cuestiones, figuras que muchos ítems tiene, entre ellos en caso de tener relación de pareja, haber sido, vivir o no convivir con la víctima, en caso de ser descendiente o de ser cercano. Después, otro de los temas que tuvimos mucho cuidado de incorporar fue que también hay una figura de atenuante por situaciones extraordinarias que existían en el Código Penal. Por ejemplo, si la mujer era infiel, digamos, había un atenuante que el hombre, si la mataba, solamente recibía entre 20 y 25 años de pena. Eso se sacó porque cuando se compruebe que esta mujer realizó denuncias de violencia de género con anterioridad al femicidio, este hombre va a tener cadena perpetua, porque estamos hablando de la pena máxima. ¿La pena siempre va a ser entonces cadena perpetua? Diputada, ¿hay consenso para aprobar este proyecto hoy? Sí, hay consenso porque nosotros había como 16 proyectos, lo que se formó es una subcomisión. Yo soy miembro de la Comisión de Familia, se trabajó con la Comisión de Penal y de Familia y con miembros de todos los bloques políticos de representación hemos llegado a este consenso con todos estos agravantes. Dentro de la figura del homicidio lo que se suman son todos estos agravantes a la figura del homicidio, ¿no? A mi gusto quedan algunas cuestiones que yo voy a trabajar personalmente y una es el quitarle al homicida, al femicida, cuando haya chicos, quitarle la patria potestad por haber matado a su madre. Esto no lo pudimos sacar ahora. Pero es un avance. Es un avance porque lo tenemos en discusión, yo lo voy a presentar individualmente. Y otra de las cuestiones que tampoco quedó muy claro, que hubo un caso de un chiquito de Lincoln, ustedes se acuerdan que esto fue creo que a principios de este año, del año pasado, un nene de 11 años, que la pareja de su mamá le dijo a ella, yo te voy a pegar donde más te duele, y lo mató al hijo de ella. O sea, en este caso no es descendiente de él, porque es, digamos, el hijo de la pareja. Entonces esto tampoco, a mi gusto, ha quedado claro y también tenemos que avanzar en el futuro. Pero sin duda esto es un gran avance porque además estamos de acuerdo con la ley de violencia contra la mujer, que es la 26485, que se aprobó en el año 2009, y obviamente que todas estas medidas penales son excelentes en la medida que se cumplan, y para que se cumplan tenemos que profundizar con las políticas públicas. Para poder tener políticas públicas tenemos que tener organismos estatales, nacionales, con presupuesto para combatir la violencia de género, que es lo que no tiene el órgano de aplicación de la ley esta nacional, que es el Consejo Nacional de la Mujer, que es una de las demandas que nosotros permanentemente estamos pidiendo al Ejecutivo Nacional. Gracias.